Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Parece que el verano se nos está terminando. A mí se me ha hecho más corto que normalmente. Aquí en Lisboa no ha habido, que yo me haya enterado, ola de calor. En otras partes del país tal vez sí. Aquí ha sido un verano de viento y viento y viento. Por supuesto, calor, pero parece que se nos está terminando. Así que en breve vamos a tener que atacar el cambio de ropa de temporada, el cambio de armario. Pero para mí es importante, antes de proceder al cambio de armario, estudiar la ropa de verano. Es decir, estudiar, ver qué es lo que tenemos, qué es lo que hemos usado, qué es lo que no y lo que no hemos usado, por qué no lo hemos usado, porque ese sería el primer paso para hacer limpieza y pensar si lo guardamos o no para el año siguiente. Porque está esta teoría, si no me lo he puesto este año, entonces ¿por qué me lo voy a poner el año siguiente? Pero eso lo hablaremos en otro momento. Yo ya te he hecho un vídeo en el que me he puesto a coser, porque uno de los criterios para limpiar el armario, cuando ves la ropa que no te has puesto, es porque hay alguna ropa que por pereza se nos va quedando ahí. Van pasando los días, las semanas y los meses porque tenemos que hacerle arreglos de costura. Esa parte yo ya la he hecho, no completa, pero por lo menos ya he hecho la mitad. Y entonces he seguido mirando mi armario y he visto que sí, hay un montón de cosas que no me he puesto. Bueno, una de las cosas que no me he puesto y que tengo un montón aquí, tengo algunos más, no muchos más, pero algunos más, son pantalones. ¿Por qué? Son pantalones de verano, pero yo en verano no le doy prioridad a los pantalones porque tengo todo el invierno y el otoño para vestirme con pantalones. Entonces, en verano, yo normalmente le doy prioridad o a los conjuntos de playa, o a los shorts, o a los vestidos, e incluso a las faldas. Los pantalones, arranco con los pantalones de verano en primavera y luego se quedan ahí olvidados. Así que antes de que se nos termine la temporada, he decidido, voy a ponerme estos pantalones, voy a usar estos conjuntos. Bueno, hace un año que no me pongo ninguno de estos, porque todo esto es ropa de la temporada anterior, o anterior, o anterior, o anterior. Son conjuntos que yo ya tengo armados y que me han quedado de la temporada pasada. Este año, creo que en esta semana me los voy a poner. Así que he preparado 6. ¿Por qué 6? Porque quiero ser optimista y pensar que el domingo voy a ir a la playa y no voy a ir a la playa de pantalones. Así que vamos a ver diferentes estilos de pantalones, ideas de cómo vestirnos cuando todavía hace calor, pero ya no el calor de 30 grados. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un pantalón. Este es un pantalón que yo le llamo estilo pijamero. Súper fresquito. Es, yo te diría, de viscosa. Al tacto parece un algodón súper finito. Es súper cómodo. Es de una marca desconocida, marca Truco, en el número 38. Yo le llamo pijamero porque son estos pantalones que vienen con elástico en la cintura, bien fluidos, bien cómodos. En este caso puedes ver, tampoco es ancho. Y encontré este top el año pasado en las rebajas en H y M y es de tamaño 40. ¿Por qué me elegí yo este top? Porque es un top corto. A mí me encantan los tops, pero como tengo un poquito de barriga y tampoco ya tengo edad para andar de top pegados, etcétera, pero el cuerpo tampoco me lo permitiría. Pero bueno, este venía con este efecto así, todo agarrado con varios elásticos, tiene como 5 elásticos, termina así con este efecto sueltito. Esto, la verdad es que lo ves así y piensas, Dios mío, esto te debe hacer efecto salchichón, y puede que un poco sí. La verdad te digo, hace un año que no me lo pongo, pero el año pasado sí que me lo puse, así que tan mal no me quedaría.
Y bueno, cuando el top no te convence, pues aprovechas, o por lo menos yo lo que hago. A mí no me gusta tirar la ropa. Yo intento darle uso a todo lo que tengo. Entonces, también tengo una camisa vaquera que para mí es un comodín. Esto para mí queda bien con todo. Entonces, bueno, si el top no me convence, elijo el conjunto para un día que esté un poquito fresco y entonces me echo esto por arriba. Bueno, lo vamos a ver con y sin camisa, a ver qué tal. Miedo me da, hace tanto que no me lo pongo y lo voy a probar contigo. Como ves, el top viene con truco. Yo no me acordaba, tiene las tiritas que son opcionales. Si las quieres, te las pones. No sé si te diste cuenta que yo las tenía con un nudito, porque a mí me quedaban largas. Pero la verdad creo que ni había dado cuenta que también se puede poner así. Bueno, ¿qué punto le das a este conjunto? Vamos a hacer puntos A o B. ¿Positivo o negativo? Yo le doy puntazo positivo. Me lo he puesto y entiendo por qué el año pasado me lo puse, porque para mí queda genial. Esto no me hace ningún efecto de achorizamiento, no sé qué te ha parecido a ti. Así que ya ves, también hay cosas que si en algún momento te las compraste y luego las dejaste abandonadas, pues darles otra oportunidad, porque si te las compraste, por algún motivo te la compraste, porque cuando te la pusiste te gustó. Así que no enceguecerse con los modelos nuevos. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente ya es otra idea de pantalón. Son esos pantalones bien anchos y bien fluidos. Este pantalón no te puedo decir que sea exactamente un pantalón de verano, verano. Por el color, yo no me pondría esto en invierno, sí en primavera, sí en otoño y en verano tampoco. Pero yo lo tengo combinado con una camisetita que es de Bershka, tamaño XS. Tú no sabes los años que tiene esta camisetita. Bueno, a mí esta camiseta me encanta. Creo que tiene un corte genial. Me gusta tanto que te digo que si yo fuera costurera le sacaría el molde y me haría varias iguales. Yo no sé qué es lo que tiene aquí en el corte, pero a mí me encanta cómo queda, porque te queda más o menos justita, pero luego te hace un efecto acampanado, que por colores y por forma yo creo que queda genial. Lo único que no me gusta de esta camiseta es que la sisa aquí es muy baja. Y cuando ya no eres tan joven, estas sisas tan abiertas no te suelen favorecer. Así que te digo lo mismo, yo esto no me lo pongo hace un año, así que no sé cómo me va a quedar. Si esto me parece muy feo, pues me lo tendré que poner con una camisa, con esta camisa vaquera o con alguna otra cosa. Bueno, vamos a verlo.
parecido este conjunto? A mí me encanta la forma de esta camiseta, salvando, como te había dicho, el tema de la sisa, que es muy grande y no es realmente lo que me parece que me quede mejor, no para mi edad. Eso tiene que ser una chica joven con otro cuerpo. Pero bueno, siempre tengo la alternativa de ponérmelo con una camisa por arriba o sencillamente hacer de tripas corazón, que no te importe, aunque no sé si es la mejor política, porque creo que a la hora de vestirnos lo ideal es ponernos cosas que nos favorecen y que esconden nuestros defectos. Puedes andar como quieras, pero incluso pues en cierta medida, por respeto a los demás, creo que debemos andar lo más agradables posibles. Bueno, el pantalón este que te mostré, este es un pantalón de Shine que tendrá, pues no sé, una temporada. Es un pantalón de Shine en este color, pues no sé cómo se llama esto, es entre un rosa medio amarronado, algo así, y es de tamaño L, pero yo creo que a mí me queda perfecto. Ahora, imagínate que esta camisa es XS. Es que yo no lo puedo creer, no puedo creer que a mí me quede bien. Yo me la compré, como te digo, hace varios años, no me preocupaba tanto el tema este de la sisa, pero imagínate que si fuera una M, pero ¿por dónde me llegaría la sisa? Sería demasiado baja. Así que, como te digo, según los modelos, pues el tallaje no te preocupes mucho. Simplemente mira la ropa, si te parece que es algo que te puede quedar bien, te lo pruebas y no te preocupes con los tamaños. Bueno, vamos entonces al siguiente. En este caso te voy a mostrar un pantalón de corte ya un poco más, pues, armado, digamos. Es un pantalón de H&M, es un pantalón recto, creo que esto no debe ser muy moderno, pantalón recto con un pequeño corte aquí abajo, es de H&M, es tamaño 38, me lo compré, pues hará 3 o 4 años, ya más o menos, bueno, por ahí, digamos 4 años, porque tiene sus años. Tamaño 38 H&M, creo yo que es una antigüedad, pero yo lo tengo, a mí me queda bien, el pantalón está bueno, yo no veo motivo para tirarlo. Así que me lo he conjuntado, porque a pesar de que es prácticamente todo verde, aquí tiene unas flores, unas pequeñas flores en un color rosado. Aquí tiene más, ¿ves? Bueno, entonces he pensado que para darle, bueno, para combinarlo con esto, yo tengo una camiseta que me compré, la verdad, este invierno, tamaño M de algodón, camiseta básica, color un rosa bastante fuerte. Yo te digo, no sé si es lo que pega más. Antes te digo, combinaba esto con algo blanco, pero lo blanco lo he armado con otro conjunto, a mí me sobraba esta camiseta, yo no quiero muchas blusas amontonadas una arriba de la otra. Las cosas a mí me gusta tenerlas para darles uso y entonces dentro de las cosas que tengo intento armar lo mejor posible las perchas para usar en principio todo lo que tengo. Bueno, una camisetita de algodón de un estilo parecido a otras que tengo de mango, que son camisetas básicas de algodón, aquí con un pequeño detalle más femenino. Bueno, me lo voy a probar y vamos a ver si está bueno para usarlo otra vez esta temporada.
sé qué os habrá parecido esta idea. Aprovechar la ropa que tenemos en casa, unos pantalones que probablemente no sea lo más moderno. Este año ha estado de moda el animal print. Bueno, esto es un print así selva, digamos. Así que tampoco tan mal. Selva con animal print creo que combina. Combina, digamos, como idea, no por colores. Y bueno, y esta blusita yo creo que es bastante bonita, es sencilla. No sé si he acertado con los complementos, puede que sea too much. Y con esto un poquito shocking. Pero la verdad es que dentro de los complementos que tengo, a mí es con lo que más me gusta. Y me lo he puesto con unas chanclas blancas porque la idea es que sea un look para mí informal. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente es un conjunto básico porque es otra idea, un pantalón blanco, un pantalón blanco de verano, creo que básicamente tenemos todas. Lo puedes combinar con lo que quieras. Yo, el mío, lo he combinado con esto que es una camiseta que me compré también este invierno en las rebajas de Zara. Así que una y dos, estas deben ser, supongo yo, prendas del verano pasado, porque yo me las compré este invierno 2024. Es una camiseta blanca, vamos a ver de qué tamaño es esto. Bueno, es un tamaño M, pero por el modelo, ya te digo, es grandota. Y que en la parte de adelante tiene un chaleco incluido, un chaleco pegado. ¿Ves aquí? Pero aquí está cosido. Bueno, y esto me lo voy a poner con un pantalón blanco que se me ha caído al suelo. Dame un momento. Y aquí vamos con el pantalón blanco. Es un pantalón de mango, tamaño 36. Me parece a mí que los tamaños de mango son más grandes que los de Zara, porque la ropa de Zara, yo la verdad es que no suelo comprarme pantalones en Zara. Tengo alguno, creo que te voy a mostrar hoy. Te he mostrado este de H&M, que era un 38. El de Shein era un L. Y el primero también era 38, ese del efecto azulejo. Este es un 36 de mango. Bueno, es un pantalón súper fresquito de verano, más bien te diría medio transparente, pero bueno, no. Y pues nada, es un pantalón tipo sastre, con sus bolsillos atrás, con botones efecto madera, porque esto es plástico, y con sus bolsillos también aquí de lado. No sé cómo se llama este tipo de bolsillo. Yo a estos pantalones sencillamente les digo pantalón sastre porque no son ni pijameros, ni palazzo, ni joggers, ni vaqueros. Voy a poner con esto y para el final del verano creo que es un conjunto perfecto con un pantalón clásico y una camiseta con un toque, creo yo, más moderno por el hecho de tener un chaleco, o más moderno o al menos, pues no sé, más original, un detalle. Vamos a verlo. ¿Qué te pareció? A mí no me gustó absolutamente nada. Yo nunca me había puesto esta ropa, simplemente bueno, lo conjunté en una percha por los colores. Pensé esto con un pantalón blanco perfecto. Pero no me di cuenta que el pantalón tiene pinzas. Un pantalón con pinzas te hace un poquito de bulto por aquí y encima con esta cosa enorme encima, no. Un pantalón con pinzas creo que pide algo o más corto o algo por dentro. Así que el pantalón blanco se ha quedado ahí huérfano. Ya vamos a ver con qué lo puedo conjuntar.
Y de momento me he cambiado y me he puesto unos pantalones que me compré en Zara, creo que el verano pasado. Son unos pantalones stretch. El material es como si fuera más o menos un legging, pero un legging suelto. Son de rayitas, beige y blanco. Los colores son prácticamente idénticos. Te lo voy a mostrar así porque lo tengo puesto. ¿Ves? Y este pantalón tampoco me lo he puesto porque son los errores también que cometemos cuando compramos algo de ropa y al final no usamos la ropa. Y es que me parece súper difícil hacerle el bajo. Por el tipo de tela, es un tipo de tela stretch, me ha costado un montón. Bueno, ya he llegado a cortarlos, ya están cortados. ¿Ves aquí? Que ya está aquí todo el despeluche. Pero duro, 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 casi más para cortarlo, te digo, a cuchillo. Una cosa terrible. Así que, bueno, pues se ve que mi tijera tampoco funciona demasiado bien. Así que también lo tenía ahí más o menos abandonado, no. Está dentro del conjunto de las siguientes cosas que tengo para coser. Pero así, de forma rápida y espontánea, se me ha ocurrido. ¿Por qué no? Con esta camiseta. Así que lo vamos a ver. La verdad es que tengo mis dudas con esta ropa. Yo la verdad es que creo que he adelgazado este verano. Yo todos los veranos adelgazo, porque como hace más calor, pues no sé, me parece que comes menos, tomas más agua, comes más fruta, comes más ensaladas y al final adelgazas. Y cuando viene la Navidad, pues empiezas a engordar otra vez. Ahora, yo nunca adelgazo o me siento más delgada en junio. Yo voy adelgazando de a poquito, a mí me parece, porque la verdad es que no me he pesado, ni antes del verano ni ahora, porque desde que a mí la ropa me entre o me quede parecida, pues creo que el peso se mantiene. Pero estos pantalones me los he visto grandes. Yo tenía el recuerdo de que me quedaban más bien pegados como legging. Así que te digo, después de haber visto esto, creo que menos me motivo para hacerle el bajo al pantalón, porque todavía no sé con qué me lo puedo poner. Así que vamos al siguiente. Bueno, el siguiente es otro pantalón palazzo, también de un tejido. Esto no es un pantalón de invierno, pero es ese tipo de tela. Te digo tejido porque aquí en Portugal tela se dice tecido, pero los portugueses, no sé, hablan así, cortan un poco las vocales. Tecido. Bueno, entonces la tela, esto es un pantalón de Zara, mira, este ya es tamaño M, es de esos rojos que acaban por ser un rojo levemente anaranjado. El pantalón me encanta, tiene súper bonita caída, pero no es un pantalón que yo te diga que a mí me queda perfecto como para ponérmelo con un top, pero me parece un pantalón súper socorrido cuando empieza la primavera, porque ya tienes así un look un poquito más, digamos, de verano, pero con esto no pasa frío y entonces, bueno, es el tipo de ropa que yo uso más en primavera o cuando empieza el otoño, cuando ya empieza a terminar el verano. Este año todavía no me lo he puesto. Yo esto siempre lo he usado con una blusa de mango blanca y suelta por arriba. Gracia, creo que poca. Y este año, digamos por variar, porque con la misma ropa, la verdad es que a lo largo del tiempo, pues también le voy inventando conjunto. Así que esta vez tenía esta camisetita, que es una camiseta, creo que es de Stradivarius, pues ya no sé, ya se le ha perdido la etiqueta, pero creo que sí, creo que esta es de Stradivarius. Y si no me equivoco, la compré en el Mercadillo. Tiene bueno, no sé cómo se llama, esta sobrecapa, digamos, así en una especie de encaje
y por abajo camiseta blanca normal. Bueno, esta camiseta, lo que también te digo cuando te compras ropa, es súper importante mirarte no solamente por delante, sino también por atrás. Porque cuando yo me compré esto, pues yo encantada, porque de adelante me queda perfecta. Pero de atrás, por el tipo de tela y porque yo no sé, se ve que esta cosa doble que tiene adelante pues realmente te protege mejor, digamos, no se te transparenta. Pero del lado de atrás, si tienes un poco de barriguita como yo, o pues no sé, si también ya tienes algunos años, no es solamente la barriga adelante. Los michelines también se manifiestan por detrás de la cintura. Es decir, que yo ponerme esto con esto y nada más, no. No creo que sea porque el pantalón me quede apretado de cintura, que también si el pantalón te queda apretado de cintura, pues obviamente los michelines se te salen para afuera. Así que este conjunto, pues sí o sí, es para ponérmelo un día que empiece a refrescar, pero que, bueno, que todavía sea así, digamos, época o de verano o de principio de otoño. Así que en este caso lo voy a combinar con un kimono que tengo, que yo lo tenía combinado con otra cosa y te lo he mostrado en un vídeo de kimonos que te lo hice para la primavera. Pero al final aquel conjunto lo cambié, me había quedado el kimono dando vueltas y dije, me armo este conjunto. El kimono es de Bershka, tiene un montón de años y no tengo ni idea qué tamaño tiene, no lo veo, pero dice que está hecho en Marruecos. Tiene aquí abajo un encaje así como de algodón en negro y luego dibujo búlgaro. La base es negra, pero luego el dibujo, básicamente los colores dominantes son rojo, azul y bueno, un poquito de amarillo y blanco. Bueno, me lo voy a probar, vamos a verlo. Bueno, lo que te digo, yo creo que en verano adelgazo, porque la última vez que yo me probé estos pantalones, supongo que habrá sido bueno, en la primavera, después del invierno. Y a mí se me saltaban los michelines con esta camiseta, por eso le había puesto el kimono. Y bueno, se lo voy a dejar, así no tengo el kimono dando vueltas, lo tengo todo organizado en la misma percha. Y bueno, si salgo temprano y hace calor, me puedo sacar el kimono. Si refresca, me lo pongo, pero ya me parece que no me tengo que preocupar con esto. Dime qué tal, porque yo soy miope. Yo desde, bueno, desde más lejos no consigo distinguir todos los detalles, pero tocando con la mano, yo no siento que se me esté saliendo ningún Michelin. Y bueno, y vamos al último que te voy a mostrar hoy, que es un pantalón de Zara que lo tengo aquí y pocas veces me lo pongo. Lo mismo, es un pantalón que yo le llamo sastre, es de Zara Basic Collection, tamaño 40. Este me lo compré en algunas rebajas hace un tiempo, que yo era más delgada que ahora, y la verdad es que a mí este pantalón siempre me ha quedado un poquito grande. Y se puede ver que no es un pantalón nuevo, porque mira las presillas que tiene. Son de la época de las presillas que te hacían, bueno, el efecto de los pantalones a la cadera. Siempre me ha quedado un poquito grande, como te digo, es un pantalón así formalito, con sus botones efecto madera atrás, otra vez sus botones laterales,
y no es lo que a mí me gusta precisamente porque me queda un poquito grande. Sara con Sara le he armado conjunto con también una camiseta de Sara, en este caso es tamaño S, y la gracia que tiene es este detalle en los hombros. Ya lo estoy pensando para cuando empieza a refrescar y a terminarse el verano. Bueno, tengo este otro kimono. Este yo lo tenía con un pantalón rosa, que también le he cambiado el conjunto. Este es un pantalón jogger. Así que por darle una gracia a esto, la verdad es que lo he sacado del pantalón jogger y lo he pasado para aquí. Ya ves, es dar vuelta, conjuntar tus cosas. No es que yo por armar conjuntos los tenga totalmente fijos durante 20 años, no. También los voy cambiando y adaptando. Y bueno, también si refresca un poquito para darle una gracia, tengo este kimono. Así que me lo voy a probar y vamos a ver este. Bueno, ¿qué te ha parecido este modelo? La verdad, un modelo clásico. Así que, volviendo al principio, hacemos un resumen. Antes de cambiar el armario, fíjate qué es lo que tienes en el armario de la temporada todavía de primavera-verano o de verano. Fíjate qué es lo que no te has puesto y rescátalo. Algunas de las cosas que no te has puesto puede que sea, como en mi caso, pantalones, porque cuando hace mucho calor no es lo primero que eliges. Así que opciones, pantalones pijameros, pantalones palazzo, este que era el selvático, pantalones rectos, pantalones, digamos, de corte más formal, sastre en color blanco, en color rosa, colores de verano que con una camiseta, algo gracioso y eventualmente con una camisa o un kimono, te armas un conjunto perfecto para fin de temporada. Ahora, lo último que te quería comentar. Para mí es facilísimo ver qué es lo que me he puesto y qué es lo que no, porque yo tengo toda la ropa guardada así en el armario. Entonces yo lo veo así. Además, lo que yo me pongo se va a lavar y pasa para este lado del armario. Después me pongo este, se lava, se plancha, cuando vuelve va para este lado del armario. O sea que, por supuesto, en otra cantidad, en otra proporción, lo que está de este lado del armario es totalmente visible. Esto es lo que no me he puesto. Por eso, para mí, este sistema de guardar la ropa por conjuntos te ayuda realmente a controlar qué es lo que tienes. Principalmente, si como a mí te encanta comprarte ropa, que al final se te acumula en estantes y cajones, ni sabes lo que tienes, no. A mí eso no me pasa. Algunas de vosotras me preguntáis, ¿dónde guardas tanta ropa? Pues yo la guardo así en el armario. Y tengo una pequeña montañita, así unas 10 blusas que todavía no tiene en conjunto. Pero eso te lo voy a mostrar otro día. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no te olvides de dejarme un like. Si no estás suscrita, suscríbete al canal, que aquí eres siempre bienvenida. Suscribirte no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Bueno, te mando un beso y nos vemos pronto. Chao.